Levántate ahora mismo y discúlpate con mi hijo por tu sabotaje, o desaloja tu escritorio. La voz de Ricardo de la Peña cortó la sala de juntas como una cuchilla, su dedo apuntándome directamente a través de la mesa de caoba. Los 15 miembros del consejo y el personal directivo permanecían en un silencio sepulcral, esperando mi respuesta. Arturo de la Peña, el hijo de 28 años de Ricardo y nuestro recién ascendido director de operaciones, sonreía con aire de suficiencia desde su silla junto al equipo ejecutivo. Mi nombre es Javier Mendoza. Tengo 52 años, y ese momento demostró que mis 18 años como gerente senior de Ingeniería en Sistemas de Defensa Quetzal no significaban nada para la familia de la Peña. Permítanme retroceder y contarles cómo empezó todo este lío hace 6 meses. En aquel entonces, yo dirigía el departamento de ingeniería con un equipo de 12 ingenieros sólidos. Nos especializábamos en procesos de manufactura para contratos de defensa, y yo conocía de memoria cada tornillo, cada especificación, cada protocolo de seguridad. Después de servir 8 años en la Armada de México y ascender desde el taller, me había ganado el respeto a través del trabajo real, no de conexiones familiares. Entonces Ricardo contrató a su hijo, Arturo. El primer día de trabajo, Arturo apareció en un BMW M5 completamente nuevo, vistiendo un traje a medida que costaba más de lo que la mayoría de mis hombres ganaba en un mes. Tenía una maestría en administración de empresas del IPADE y exactamente 0 experiencia en ingeniería en el mundo real. Según Ricardo, Arturo estaba allí para modernizar nuestras operaciones y aportar una gestión de costos innovadora a una fuerza laboral envejecida. Primera señal de alerta, pero pensé que el hijo de cada jefe merece una oportunidad para demostrar su valía. Javier, serás el mentor de Arturo, anunció Ricardo durante nuestra reunión de departamento. Muéstrale nuestros procesos. Tiene algunas ideas frescas sobre cómo optimizar la eficiencia. La primera idea fresca de Arturo fue recortar nuestros protocolos de prueba de materiales en un 50% para acelerar los cronogramas de producción. Cuando le expliqué que los contratos de defensa requieren certificaciones de seguridad específicas, me descartó con un gesto de la mano. Mira, Javi, entiendo que te sientas cómodo con los métodos tradicionales, pero necesitamos adoptar los principios de manufactura esbelta. Mi padre espera mejoras medibles, no un pensamiento de statu quo. Fue entonces cuando me di cuenta de que teníamos un problema serio. Esto no era solo nepotismo, era nepotismo peligroso aplicado a la fabricación de equipo militar. El verdadero problema comenzó 3 meses después, cuando conseguimos el contrato del proyecto Escorpión. Con un valor de 3.600 millones de pesos en 3 años, era el acuerdo más grande en los 25 años de historia de nuestra empresa. El contrato especificaba la fabricación de blindaje para vehículos utilizando acero al cromo molibdeno 4130 con requisitos específicos de tratamiento térmico y estándares de pruebas balísticas. A Arturo se le asignó la dirección de la fase de análisis de costos mientras yo me encargaba de las especificaciones técnicas. Sus informes iniciales mostraban costos de producción un 35% más bajos que mis evaluaciones de ingeniería. Cuando cuestioné las cifras, se puso a la defensiva. Quizás no estás viendo las oportunidades de optimización aquí, Javi. He identificado varias mejoras en los procesos que podrían ahorrarnos millones manteniendo los estándares de calidad. Revisé su análisis esa noche. Arturo había reemplazado sistemáticamente las especificaciones de acero al cromo molibdeno 4130 por una aleación de aluminio 7075 T6, eliminado los ciclos de tratamiento térmico y reducido las pruebas balísticas de 3 muestras por lote a 1 muestra por ciclo de producción. Esto no eran optimizaciones, eran alteraciones fundamentales que producirían un blindaje un 40% más débil que los requisitos del contrato. Arturo, estos cambios violan los principios básicos de la metalurgia. La aleación de aluminio no puede proporcionar la protección balística que ofrece el acero al cromo molibdeno. Los soldados morirán si este equipo falla en combate. Esa es tu interpretación. Mi análisis muestra que el aluminio puede cumplir con los requisitos de rendimiento con un ahorro significativo de costos. Mi padre está de acuerdo en que debemos pensar estratégicamente sobre los márgenes de beneficio. Programé una reunión de emergencia con Ricardo a la mañana siguiente. Javier, aprecio tus preocupaciones, pero Arturo ha identificado oportunidades legítimas de mejora. Sus proyecciones de costos muestran que podemos aumentar los márgenes de beneficio en un 28% mientras entregamos un producto que cumple con todos los requisitos esenciales.
Extendí las especificaciones técnicas sobre su escritorio. Ricardo, estas no son mejoras. Son sustituciones de material que no pasarán la inspección de la Sedena y violarán los términos del contrato federal. Nos enfrentaremos a cargos de fraude criminal si presentamos equipos que no coinciden con las especificaciones aprobadas. Ricardo se recostó en su silla de cuero. Creo que estás siendo demasiado conservador. Arturo tiene una formación empresarial avanzada de una de las mejores escuelas de negocios del país. Él entiende consideraciones estratégicas que las perspectivas puramente de ingeniería podrían pasar por alto. Yo entiendo que el aluminio se derrite a 1,220 grados Fahrenheit mientras que el acero al cromo molibdeno mantiene su integridad estructural hasta los 2,500 grados. Ningún programa de maestría en administración de empresas cambia la física básica. La expresión de Ricardo se endureció. Javier, voy a decir esto una vez. Arturo representa la dirección futura de esta empresa. Si no puedes adaptarte a nuevas metodologías, entonces quizás es hora de considerar si eres la persona adecuada para nuestra organización en evolución. La amenaza era clara: aceptar las peligrosas modificaciones de Arturo o buscar otro trabajo. Durante los siguientes 2 meses, las cosas escalaron rápidamente. Arturo comenzó a asistir a mis reuniones de ingeniería sin ser invitado, contradiciendo mis evaluaciones técnicas frente a mi equipo. Enviaba correos electrónicos a los funcionarios de adquisiciones de la Sedena con especificaciones revisadas, poniéndome en copia como si yo hubiera aprobado los cambios. Cuando los inspectores federales hacían preguntas técnicas durante las visitas al sitio, Arturo me cedía la palabra y luego culpaba de cualquier confusión a mi estilo de comunicación poco claro. 3 de mis mejores ingenieros, Jorge Ríos, Ana Flores y Carlos Montero, solicitaron traslados a otros departamentos. No porque hubieran perdido la confianza en mis habilidades, sino porque Arturo había dejado claro que asociarse con personal resistente afectaría sus oportunidades de ascenso profesional. Mi equipo se redujo de 12 ingenieros a 9, mientras que la influencia de Arturo se expandía por toda la organización. El punto de quiebre llegó durante la preparación para la importante revisión de cumplimiento de la Sedena programada para el 15 de noviembre. Había pasado 2 semanas documentando por qué las sustituciones de material de Arturo comprometerían la seguridad y violarían las especificaciones del contrato. La noche antes de nuestra presentación, estaba trabajando hasta tarde cuando oí voces desde la sala de conferencias principal. Papá, ¿qué pasa si la Sedena hace preguntas técnicas que no puedo responder mañana? No te preocupes, Arturo. Ya he informado al equipo de adquisiciones que Javier se ha resistido a las mejoras de eficiencia. Si hay algún problema técnico durante la presentación, lo presentaremos como un fallo suyo en proporcionar el apoyo de documentación adecuado. Me detuve fuera de la puerta de la sala de conferencias y activé la función de grabación de mi teléfono. Pero, ¿y si quieren ver las especificaciones de ingeniería originales? Las especificaciones originales de Javier reflejan enfoques anticuados y demasiado conservadores que nos harían no competitivos. Tu análisis demuestra que podemos cumplir con todos los requisitos críticos mientras mejoramos la rentabilidad. Confía en mí, después de la presentación de mañana, dirigirás todo este departamento. Esa conversación lo cambió todo. Esto no era incompetencia ni siquiera la política corporativa estándar. Esto era un fraude deliberado, y estaban planeando destruir mi carrera para cubrir sus huellas. Era hora de contraatacar. Esa conversación lo cambió todo. Ya no estaba lidiando solo con incompetencia, estaba ante un fraude deliberado. Y planeaban echarme toda la culpa. Empecé a documentarlo todo a la mañana siguiente, cada correo electrónico, cada reunión, cada conversación. Guardé copias de seguridad de todos los informes de ingeniería originales y los comparé con las versiones modificadas de Arturo. Las diferencias eran asombrosas. Había alterado sistemáticamente las especificaciones de los materiales, eliminado pruebas de seguridad cruciales y reducido los requisitos de inspección en 23 elementos de contrato diferentes. El cambio más peligroso involucraba el blindaje de los vehículos. Mis especificaciones originales requerían acero al cromo molibdeno 4130 con una dureza Rockwell de 28 a 32 HRC después del tratamiento térmico. La versión de Arturo lo sustituía por aluminio 7075 T6 sin requisitos de dureza. El aluminio proporcionaría aproximadamente un 60% menos de protección balística que el blindaje de acero requerido. Los soldados morirían si este equipo fallaba en combate.
Pero necesitaba más que documentación técnica. Necesitaba pruebas de intención criminal. La revisión de cumplimiento de la Sedena estaba programada para el martes siguiente. Ricardo anunció que Arturo presentaría nuestro análisis de costos al equipo de adquisiciones federales. No me invitaron a asistir. Arturo se encargará de la presentación técnica, me informó Ricardo durante nuestra reunión del lunes por la mañana. Tu papel es proporcionar apoyo de documentación si se solicita. Ricardo, el equipo de la Sedena tendrá preguntas específicas sobre metalurgia, análisis de estrés y protocolos de pruebas balísticas. Arturo no tiene la formación en ingeniería para responder a esas preguntas técnicas. Tiene mi total confianza. Eso debería ser suficiente. Entendí la trampa. Estaban posicionando a Arturo para que fracasara durante la presentación y luego culparme a mí por un apoyo técnico inadecuado. La clásica estrategia del chivo expiatorio. Esa noche, me quedé hasta tarde de nuevo. Efectivamente, Ricardo y Arturo estaban en la sala de conferencias preparándose para la presentación del martes. Me coloqué fuera de la puerta con mi teléfono listo. Solo sigue el esquema de la presentación, instruía Ricardo. Si hacen preguntas técnicas que no puedes responder, explica que Javier era responsable de las sesiones informativas de ingeniería pero no proporcionó una documentación completa. ¿Y si quieren ver las especificaciones originales? No hay especificaciones originales. El análisis de Javier fue incompleto y demasiado conservador para los estándares de fabricación modernos. Tu estudio de optimización de costos representa nuestra posición oficial de ingeniería. Lo tenía todo grabado. Pero algo que Ernesto Dávalos de Seguridad Informática me dijo al día siguiente empeoró mucho la situación. Javi, tenemos que hablar. No aquí en la oficina. ¿Puedes verme en la fonda de Doña Chela en la carretera 57 esta noche a las 8? La fonda de Doña Chela era una parada de camiones abierta las 24 horas a 15 millas de la oficina. Ernesto ya estaba allí cuando llegué, sentado en una cabina en la esquina del fondo con una bolsa de portátil y una expresión preocupada. Tenemos un problema serio, dijo sin preámbulos. Ricardo ha estado monitoreando la actividad de tu computadora, tus correos electrónicos, tus llamadas telefónicas desde la oficina. Ha estado creando un archivo de vigilancia sobre ti durante los últimos 2 meses. Ernesto abrió su portátil y me mostró los registros de actividad. Sentí un vuelco en el estómago al ver el alcance del monitoreo. Cada documento al que había accedido, cada correo electrónico que había enviado, cada llamada telefónica que había hecho desde la extensión de mi oficina. Todo registrado y rastreado. ¿Cómo es esto legal? Técnicamente, el equipo de la empresa permite el monitoreo. Pero aquí está la parte preocupante. Hizo clic en otra pantalla. Mónica de la Peña ha estado grabando conversaciones en todo el edificio. No solo discusiones casuales en el lugar de trabajo, sino reuniones formales, llamadas telefónicas privadas, discusiones confidenciales con otros empleados. La pantalla mostraba un directorio de archivos de audio organizados por fecha y nombres de los participantes. Mi nombre aparecía en docenas de entradas. Esto va más allá de la vigilancia corporativa normal. Mónica ha estado recopilando sistemáticamente información sobre cualquiera que Ricardo considere una amenaza potencial, incluida Patricia Campos, nuestra principal inversora. ¿Qué tipo de información sobre Patricia? Registros financieros, comunicaciones privadas, detalles sobre su estrategia de inversión. Ricardo ha estado creando archivos de chantaje sobre todo el Consejo de Administración. Me quedé mirando los datos de vigilancia. Esto no era solo nepotismo o fraude, era espionaje corporativo sistemático diseñado para mantener el control a través del chantaje y la intimidación. Ernesto, ¿por qué me muestras esto? Porque no eres el primer objetivo. En los últimos 3 años, Ricardo ha expulsado sistemáticamente a otros 4 gerentes senior que cuestionaron sus decisiones. Reemplaza al personal experimentado con leales a la familia y luego usa los datos de vigilancia para controlar a cualquiera que se oponga a sus métodos. ¿Qué pasó con los otros gerentes? A Tomás Andrade de Control de Calidad lo forzaron a irse después de que Ricardo descubriera problemas financieros personales y lo amenazara con informarlos a las autoridades de autorización de seguridad federal. Luisa Martínez de Adquisiciones renunció después de que Mónica la grabara quejándose de la inexperiencia de Arturo, y luego Ricardo la amenazó con demandarla por crear un ambiente de trabajo hostil. Ernesto cerró el portátil.
Ricardo no solo despide a las personas que se le oponen. Destruye sus carreras y se asegura de que no puedan encontrar trabajo en otro lugar de la industria de defensa. ¿Qué quieres que haga? Contraatacar. Pero necesitarás más que informes de ingeniería y conversaciones grabadas. Necesitarás a alguien con suficiente influencia para desafiar a Ricardo directamente. Fue entonces cuando Ernesto me habló de los antecedentes de Patricia Campos. No era solo nuestra mayor inversora, era una exoficial de adquisiciones de la Sedena con 15 años de experiencia en la supervisión de contratos de defensa. Más importante aún, mantenía autorizaciones de seguridad activas y relaciones continuas en todo el sistema de adquisiciones de la Sedena. Patricia ha estado haciendo preguntas sobre nuestras métricas de rendimiento recientes. Ha notado discrepancias entre los costos informados y los entregables reales. Creo que sospecha que algo va mal, pero no tiene pruebas concretas. Puedes organizar una reunión. Ya está hecho. Mañana, a las 2 de la tarde en el Café del Río en el centro. Ella cree que le vas a informar sobre las especificaciones técnicas para su revisión de inversión. Conduje a casa esa noche con la cabeza dándome vueltas. La operación de Ricardo era más sofisticada y peligrosa de lo que había imaginado. No solo estaba encubriendo la incompetencia de Arturo, estaba dirigiendo un esquema sistemático para estafar a la Sedena mientras eliminaba a cualquiera que pudiera exponer la verdad. Pero ahora tenía aliados. Ernesto controlaba los sistemas de seguridad informática. Patricia tenía conexiones en la Sedena. Y yo tenía evidencia documentada de fraude. Las siguientes 48 horas determinarían si podíamos detener esta conspiración o si Ricardo lograría destruirnos a todos. Era hora de averiguar si la experiencia y la integridad podían vencer a la vigilancia y el chantaje. Patricia Campos no era lo que esperaba. A sus 58 años, parecía más una profesora universitaria jubilada que una importante inversora en contratistas de defensa. Pero cuando estudió mi documentación de ingeniería en el Café del Río a la tarde siguiente, sus preguntas revelaron la mente aguda de alguien que entendía tanto de adquisiciones de la Sedena como de fraude corporativo. Javier, estas sustituciones de material no son solo medidas de reducción de costos. Son violaciones sistemáticas de contratos que podrían resultar en cargos criminales federales. Comparó las especificaciones modificadas de Arturo con mis informes originales. Si estas especificaciones alteradas se presentaran a las adquisiciones de la Sedena, estaríamos hablando de conspiración para estafar al gobierno. Ricardo cree que puede controlar la investigación a través de la vigilancia y tácticas de presión. Ha calculado mal. Mantengo relaciones activas en todo el sistema de adquisiciones de la Sedena. Más importante aún, he estado monitoreando tendencias preocupantes en las métricas de rendimiento de esta empresa durante los últimos 6 meses. Patricia sacó su propia carpeta. Los cronogramas de entrega se han retrasado un 23% desde que Arturo se unió a la organización. Los informes de control de calidad muestran una desviación creciente de las especificaciones del contrato. Lo más preocupante es que nuestros márgenes de beneficio han aumentado mientras que nuestros costos reales de material deberían estar subiendo debido a la inflación. ¿Crees que Ricardo ha estado manipulando los informes financieros más allá del proyecto Escorpión? Creo que este fraude se extiende mucho más allá de las sustituciones de material en un solo contrato. Me entregó un análisis financiero. Las mejoras de eficiencia de Arturo supuestamente han ahorrado 41.400.000 pesos en 8 contratos diferentes de la Sedena en los últimos 4 meses. Ese nivel de reducción de costos es imposible sin comprometer la calidad o violar las especificaciones. Los números eran condenatorios. Ninguna mejora de ingeniería legítima podría generar esos ahorros sin cambios fundamentales en materiales, procesos o protocolos de seguridad. Patricia, ¿qué necesitas de mí? Documentación completa de todos los cambios en las especificaciones, evidencia grabada de intención criminal y testimonio de otros empleados que hayan presenciado este fraude. ¿Puedes proporcionar eso? Tengo conversaciones grabadas entre Ricardo y Arturo planeando culparme por sus violaciones de especificaciones. Ernesto Dávalos ha documentado su operación de vigilancia. Pero necesitaremos más que solo mi palabra contra la de ellos. Déjamelo a mí. Tengo contactos que pueden organizar una auditoría de cumplimiento de la Sedena sin previo aviso. Pero debemos estar preparados para el contraataque de Ricardo. Fue entonces cuando Patricia explicó la estrategia de chantaje de Ricardo.
Había estado recopilando información comprometedora sobre miembros del consejo, inversores y personal directivo durante años. Dificultades financieras, problemas personales, disputas profesionales, cualquier cosa que pudiera usarse para chantaje o asesinato de reputación. Tiene archivos sobre todos, incluyéndome a mí. Registros financieros de mi divorcio, detalles sobre mis contratos de consultoría, incluso comunicaciones personales con contactos de la Sedena. Ricardo está preparado para destruir a cualquiera que amenace su operación. Entonces, ¿cómo lo detenemos? Involucramos a las autoridades federales antes de que pueda desplegar sus archivos de chantaje. Una vez que los investigadores criminales comiencen a hacer preguntas, el poder de Ricardo se volverá inútil. No puede chantajear a agentes federales. El plan de Patricia era simple pero arriesgado. Se pondría en contacto con sus amigos de adquisiciones de la Sedena y solicitaría una auditoría de cumplimiento inmediata del proyecto Escorpión. Los investigadores federales descubrirían las violaciones de las especificaciones y exigirían explicaciones. Cuando Ricardo intentara culparme a mí por las discrepancias, presentaríamos nuestra evidencia de su conspiración de fraude. La clave es el momento. Ricardo planea anunciar el ascenso de Arturo a director de ingeniería en la reunión del consejo del próximo martes. Ahí es cuando también anunciará tu reasignación, estatus de asesor, la jerga corporativa para jubilación forzosa. ¿Dejar que haga su movimiento públicamente? Exactamente. Dejaremos que Ricardo se comprometa a defender las especificaciones fraudulentas de Arturo frente a todo el consejo. Luego presentaremos pruebas que destruirán su credibilidad por completo. Pasé el fin de semana preparándome. Ernesto me proporcionó copias de todos los registros de vigilancia y grabaciones de audio que Mónica había recopilado. Compilé comparaciones lado a lado de las especificaciones originales frente a las modificaciones de Arturo para los 23 elementos del contrato afectados. Lo más dañino fue la grabación de Ricardo y Arturo planeando culparme por sus violaciones de especificaciones. El lunes por la mañana, Ricardo parecía inusualmente confiado. Pasó el día reuniéndose en privado con miembros del consejo, presumiblemente para conseguir apoyo para la promoción de Arturo. Mónica me siguió constantemente, asistiendo a reuniones a las que no la había invitado y tomando notas de cada conversación. Javier, se me acercó alrededor de las 3 de la tarde. Mi padre quiere verte en su oficina. Mencionó algo sobre finalizar los planes de transición. Entré en la oficina de Ricardo y lo encontré con Arturo y un hombre que no reconocí que llevaba una placa de identificación de la Sedena. Javier, este es el inspector Villanueva de la Supervisión de Adquisiciones de la Sedena. Tiene preguntas sobre nuestras especificaciones del proyecto Escorpión. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve mi expresión neutral. Esto no era parte del plan de Patricia, la auditoría no debía comenzar hasta después de la reunión del consejo del martes. El inspector Villanueva sacó una carpeta. Señor Mendoza, hemos recibido informes de posibles irregularidades en las especificaciones de sus entregas del proyecto Escorpión. Varios puntos no coinciden con nuestros requisitos de adquisición originales. ¿Puede explicar estas discrepancias? Miré los documentos. Eran las especificaciones modificadas de Arturo con mi nombre listado como el ingeniero revisor. Inspector, nunca aprobé estas especificaciones. Estas modificaciones violan tanto los estándares de seguridad como los requisitos del contrato. Estos cambios se hicieron sin mi conocimiento ni consentimiento. Arturo intervino de inmediato. Javier, discutimos estas mejoras de eficiencia en múltiples reuniones de revisión de ingeniería. Tú aprobaste todas las medidas de optimización. Eso es completamente falso. Documenté específicamente por qué estas modificaciones comprometerían la integridad del equipo y la seguridad de los soldados. Ricardo se inclinó hacia adelante con una preocupación ensayada. Inspector Villanueva, creo que tenemos un problema de comunicación aquí. Javier se ha resistido a los esfuerzos de modernización, y parece haber confusión sobre qué especificaciones representan nuestra posición oficial. El inspector Villanueva nos miró a ambos detenidamente. ¿Quién tiene la autoridad final sobre las especificaciones de ingeniería en esta empresa? Javier es nuestro gerente senior de ingeniería, dijo Ricardo suavemente. Todas las decisiones técnicas requieren su aprobación. La trampa perfecta. O aceptaba la responsabilidad por las peligrosas modificaciones de Arturo, o parecía incompetente ante un inspector federal.
Ricardo pensó que me había acorralado por completo. Pero yo había pasado 18 años aprendiendo a manejar la presión, comenzando con 8 años de servicio en la Armada de México en condiciones de combate. No sobrevives en la ingeniería militar sin aprender cuándo mantenerte firme. Inspector Villanueva, me gustaría solicitar una revisión formal de toda la documentación de ingeniería. Creo que ha habido cambios no autorizados en las especificaciones aprobadas, y tengo pruebas que lo demuestran. La expresión confiada de Ricardo vaciló por un instante. Javier, no creo que sea necesario. Podemos resolver cualquier malentendido internamente. De hecho, dijo el inspector Villanueva, dada la naturaleza de estos contratos y la seriedad de estas acusaciones, una revisión formal es exactamente lo que se requiere. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Lo que siguió fueron 3 horas de interrogatorio controlado. El inspector Villanueva aseguró todas las computadoras y la documentación mientras los agentes federales entrevistaban a los empleados individualmente. Ricardo mantuvo su calmada compostura de ejecutivo, pero noté que Arturo estaba sudando a través de su costosa camisa. Para las 6 de la tarde, el inspector Villanueva tenía copias de cada informe de ingeniería, cadena de correos electrónicos y documento de especificaciones de los últimos 6 meses. Más importante aún, Ernesto había proporcionado acceso a los registros de vigilancia y a las grabaciones de audio de Mónica, pruebas que o bien respaldarían nuestro caso o lo destruirían por completo. Señor Mendoza, necesitaremos su total cooperación durante esta investigación. Por favor, prepare toda la documentación original para que nuestro equipo técnico la revise mañana. Después de que los agentes federales se fueran, Ricardo cerró la puerta de su oficina y se volvió hacia mí con una ira apenas contenida. Javier, acabas de cometer el mayor error de tu carrera. Esta investigación creará problemas para todos, incluyéndote a ti. La Sedena no aprecia a los contratistas que no pueden gestionar sus procesos internos de manera eficiente. La Sedena aprecia aún menos a los contratistas que no cometen fraude. Estás caminando por una línea muy peligrosa aquí. Arturo es familia. Yo protejo a mi familia por cualquier medio necesario. Y yo protejo mi integridad profesional y a los soldados que dependen de nuestro equipo. Esa noche, Patricia me llamó a casa. Javier, la investigación avanza más rápido de lo esperado. El inspector Villanueva contactó directamente a la oficina de adquisiciones de la Sedena. Van a enviar un equipo de auditoría completo mañana, y quieren entrevistarte a primera hora de la mañana. ¿Y el contraataque de Ricardo? Ya ha comenzado. Recibí llamadas de 3 miembros del consejo esta noche preguntando sobre mi confianza en tu competencia técnica. Ricardo está sembrando semillas de duda sobre tu estabilidad mental y juicio profesional. No me sorprendió. El asesinato de reputación era su procedimiento operativo estándar. El martes por la mañana llegó con una lluvia fuera de temporada. El equipo de auditoría de la Sedena consistía en 4 especialistas técnicos y 2 investigadores criminales. Se instalaron en nuestra sala de conferencias principal mientras los empleados susurraban nerviosamente por todo el edificio. A las 10 de la mañana, Ricardo convocó la reunión de emergencia del consejo que determinaría el destino de todos. Damas y caballeros, nos enfrentamos a una situación desafortunada creada por la mala comunicación y la resistencia a los necesarios esfuerzos de modernización. Ricardo estaba de pie a la cabeza de la mesa de la sala de juntas, proyectando confianza a pesar de la investigación federal que tenía lugar al final del pasillo. Arturo de la Peña ha realizado un trabajo excepcional optimizando nuestros procesos e identificando ahorros de costos en múltiples contratos. Desafortunadamente, algunos miembros del personal directivo se han resistido a estas mejoras. Arturo sonreía desde su asiento junto al equipo ejecutivo, todavía creyendo que su padre podía controlar la narrativa. Antes de discutir la promoción de Arturo a director de ingeniería, quiero abordar la investigación federal. Esta auditoría fue el resultado de quejas de un empleado descontento que no estaba de acuerdo con las decisiones de la dirección. Patricia habló desde el otro lado de la mesa. Ricardo, ¿te refieres a las preocupaciones técnicas de Javier Mendoza sobre las violaciones de las especificaciones? Me refiero a la incapacidad de Javier para adaptarse a las prácticas de ingeniería modernas y a sus intentos de socavar las legítimas mejoras de Arturo. Eso no son mejoras, dije, poniéndome de pie. Son modificaciones peligrosas que violan los términos del contrato federal y los requisitos de seguridad. Conecté mi tableta al sistema de visualización de la sala.
Creo que esta evidencia aclarará la situación real. Lo que les mostré fue devastador. Comparaciones lado a lado de las especificaciones originales frente a las modificaciones de Arturo. Reducciones en la resistencia de los materiales. Pruebas de seguridad eliminadas. Estándares de protección balística comprometidos. Cada cambio violaba tanto los requisitos del contrato como los principios básicos de la ingeniería. Estas modificaciones se hicieron sin mi aprobación y se presentaron a las adquisiciones de la Sedena bajo mi nombre como ingeniero revisor. Arturo se levantó de un salto. Esos son estudios preliminares de eficiencia. Javier aprobó todas las optimizaciones finales después de nuestras revisiones de ingeniería. En realidad, dije, activando el audio de mi teléfono, eso no es lo que le dijiste a tu padre. La voz de Arturo llenó la sala. Papá, ¿qué pasa si la Sedena hace preguntas técnicas que no puedo responder? Luego, la inconfundible voz de Ricardo, no te preocupes, Arturo. Ya les he informado que Javier se ha resistido a las mejoras de eficiencia. Si hay problemas técnicos, los presentaremos como un fallo suyo en proporcionar el apoyo adecuado. La sala quedó en completo silencio. Los miembros del consejo miraban a Ricardo en estado de shock. Esas grabaciones son ilegales y están sacadas de contexto, dijo Ricardo. Su compostura finalmente se resquebrajaba. No, dijo una voz desde el fondo de la sala. Son evidencia de conspiración para cometer fraude. El inspector Villanueva entró con 2 agentes federales. Hemos completado nuestra revisión preliminar. Señor de la Peña, señor Arturo de la Peña y señora Mónica de la Peña, están bajo arresto por conspiración para estafar al gobierno de México. Lo que sucedió a continuación fue rápido y decisivo. Los agentes federales aseguraron todas las computadoras y teléfonos de la empresa. Ricardo y Arturo fueron esposados y escoltados fuera mientras Mónica se derrumbaba en su silla, comprendiendo finalmente que papá no podía protegerla de los fiscales federales. Patricia se me acercó mientras los agentes terminaban de recoger pruebas. El consejo necesitará un liderazgo inmediato para el departamento de ingeniería. Estás interesado en el puesto que deberías haber tenido hace años. 3 meses después, estoy sentado en lo que solía ser la oficina de Ricardo, revisando especificaciones para equipos de pruebas balísticas mejorados. El proyecto Escorpión se renegoció con los materiales adecuados y márgenes de seguridad realistas. Nuestro equipo de ingeniería se amplió de 9 a 16 ingenieros, todos contratados en base a su competencia en lugar de conexiones familiares. Ricardo se declaró culpable de cargos de fraude federal y recibió 4 años en una prisión federal más 135 millones de pesos en multas y restitución. A Arturo se le prohibió permanentemente contratar con el gobierno y se enfrentó a múltiples demandas civiles de unidades militares afectadas. Mónica perdió su autorización de seguridad y aceptó un acuerdo de culpabilidad por cooperación a cambio de libertad condicional. La verdadera victoria no fue su castigo, fue reconstruir la confianza con las adquisiciones de la Sedena y demostrar que el juicio de ingeniería experimentado importa más que las teorías de optimización de costos de una maestría en administración de empresas. Ernesto fue ascendido a director de informática e implementó protocolos integrales de ciberseguridad. Patricia se unió a nuestro consejo como presidenta del consejo, asegurando una supervisión ejecutiva adecuada. Lo más importante es que ahora contratamos a veteranos, egresados de CONALEP y de universidades estatales que entienden que el equipo militar no se trata de márgenes de beneficio, se trata de traer a los soldados a casa vivos. Si has lidiado con el nepotismo en el lugar de trabajo o con una gestión corrupta, documenta todo y encuentra aliados que valoren la integridad por encima de la política. A veces, luchar contra un sistema roto significa tomar riesgos que los niños privilegiados nunca entenderán. La experiencia supera a la educación cuando hay vidas que dependen de tu trabajo. Y a veces, hacer lo correcto significa enfrentarse a personas que piensan que las conexiones familiares importan más que la competencia profesional. Esa es mi historia. Javier Mendoza, vicepresidente senior de Ingeniería, Sistemas de Defensa Quetzal. Todavía aquí, todavía luchando por la calidad sobre los atajos, todavía asegurándome de que nuestro equipo funcione cuando más importa.